Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pili Tutoriales Heyday. Yo soy Pilar García y esta es la tercera parte de Recorriendo Heyday. Vamos a ver los niveles 10, 11 y 12. Recuerden que si no se han visto los otros dos videos, se los dejo aquí arriba. Les está apareciendo el link para que los vean ya sea antes o después de este video. Sin más, comencemos. Bien, en el nivel 10 vamos a necesitar 960 XP para pasar al nivel 11. Vamos a tener un nuevo animal que es el cerdo, la nueva comida para el cerdo y un nuevo producto que son las galletas. Para el cerdo, que va a costar por unidad 500 monedas, te van a caber 5 en cada corral, nos van a producir tocino cada 4 horas. El primer corral de los cerdos costará 1500 monedas. Para el pienso del cerdo va a ser un tiempo de producción de 5 minutos, va a costar 144 monedas en la tienda y vas a necesitar 2 zanahorias y una soya para poderla producir. Las galletas se van a poder producir en la panadería en un tiempo de 1 hora con 2 trigos, 2 huevos y un azúcar moreno, un valor de la tienda de 104 monedas, vamos a poder producir galletas. En el nivel 10 también vamos a poder hacer los vecindarios. Para restaurar nuestra casa de vecindario tiene un costo de 200 monedas y va a tardar 2 horas. Para los vecindarios les tengo video explicativo porque hay mucho que decir acerca de los vecindarios y su creación. Entonces, vamos a ello. Muy bien, nosotros ya estamos en el nivel 10. En el nivel 10, como ya les acabo de explicar, ustedes pueden hacer su propio vecindario. ¿Qué van a poder encontrar en los vecindarios? Pues además de mucha gente que también le gusta Heyday, que trabaja bien con Heyday, que necesita ayuda o que les pueden ayudar, ustedes también pueden encontrar los famosos derbis. Los derbis son como unas carreras especiales por semana que nos da Supercell con tareas para que nosotros podamos ganar puntos, ganar premios, ganar diamantes. Bueno, después les voy a explicar poco a poco cómo son los derbis. Por ahora les voy a explicar cómo hacer un vecindario nuevo. Ustedes una vez llegan al nivel 10 y han arreglado su casita de vecindario, ustedes tienen dos formas tienen dos posibilidades. La primera es unirse a un vecindario que ya está creado. Ustedes pueden ver aquí que en el vecindario ustedes pueden comerciar, pueden jugar al derby, pueden chatear y aquí nos van mostrando que vecindarios existen. Entonces, por ejemplo, este que dice Adelaida, aceptamos a todos. Por el chaval, yo podría decir que de pronto es de horario español. Entonces tiene 20 a 30 miembros, el tipo es abierto, que eso significa que cualquiera puede entrar y el idioma es español. Ustedes pueden buscar entre los de acá a ver quiénes pueden aceptarlos o si ustedes quieren irse a uno ya específico, lo pueden hacer. Ahí ya les van diciendo las condiciones que tiene cada vecindario. Si ustedes quieren saber más sobre las condiciones del vecindario, ustedes simplemente le van a dar clic a donde está el nombre del vecindario o donde está el logo del vecindario. Ahí los van a poder abrir. Entonces, aquí se dan cuenta que este que dice Manuel es un vecindario de 19 miembros. El tipo es abierto, o sea que yo en cualquier momento puedo unirme o cualquier persona del mundo que lo encuentre se puede unir. El idioma es español y está en la liga de principiantes, o sea, en la liga verde. Ahí se van a dar cuenta que los niveles son pequeños, o sea que para una
granja recién creada, nivel 10, ustedes que están nuevos, que no saben qué es un vecindario, que no saben nada, pueden ingresar a este vecindario porque es un vecindario en el que todos tienen el mismo tipo de nivel y hay unos que te van a ayudar más que otros, pero no vas a quedar rezagado. La otra posibilidad es hacer su propio vecindario. Si yo quiero crear un vecindario nuevo, solo se van a la pestaña de crear. El nombre del vecindario es el que ustedes quieran. Yo le voy a poner como como el mismo nombre de estos videos, que es Recorriendo High Day. Listo. Una vez de eso, entonces en el emblema, sí, a mí me gusta ese emblema que me lo crearon, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la paloma. Me lo crearon, bueno, ahí, me lo crearon pues. Le dan a ustedes cambiar porque no les gusta el color, o porque no les gusta el marco, o no les gusta el fondo. Entonces ustedes pueden, ya sea cambiar el marco, si yo lo quiero amarillo, si lo quiero rojo, si lo quiero azul. En este caso digamos que yo lo quiero así. Le doy en hecho y ya me cambia la figura. La descripción, ustedes pueden colocar ahí, no sé, bienvenido solo granjas de nivel 10. La información adicional, entonces ustedes pueden colocar, haremos tareas de 320 o no se hará derby o un vecindario para uno solo o lo que sea que ustedes quieran escribir ahí, o si lo quieren dejar en blanco también lo pueden dejar en blanco, no tienen ningún inconveniente. Luego de eso se van a ir al idioma del chat, que normalmente pues por defecto lo tienen en español. Si ustedes quieren un vecindario abierto, o sea que todo el mundo pueda entrar y salir de su vecindario sin ningún problema, pueden dejarlo abierto. Si ustedes lo que quieren es que la gente solicite unirse, es decir, que cualquier persona puede verlo, pero en el momento de entrar le van a decir Pepito Pérez quiere entrar, ustedes pueden decirle sí, sí permito que entre, o no, no permito que entre. El solo con invitación son solo granjas que ustedes como dueños o sus colíderes pueden invitar. El nivel mínimo para unirse lo pueden hacer desde 10 hasta nivel 700, que es el nivel máximo, 800 de High Day. Si ustedes lo quieren poner solo para niveles de 20 en adelante, lo pueden hacer, solo le tienen que modificar ahí en las flechitas si lo pueden hacer. Bien, en el registro de las tareas del derby, que ya después les explico exactamente cómo es el derby, ustedes pueden ver que o es no compartido, eso quiere decir que solo el líder puede ver quién ha hecho tareas y cuáles. Y el compartido, que es todo el mundo puede ver qué tareas y cuántos puntos van cada uno. Normalmente la gente lo dejan compartido. Y luego de eso entonces pueden editar las etiquetas. Puede ser, por ejemplo, esto es un vecindario animado o este es un vecindario tranquilo. Este es un vecindario divertido, con un derby relajado. Y somos ayudantes. Ahí. Lo puede dejar ahí y usted le puede decir ahí que guarde esas etiquetas. Y ya con 500 monedas ustedes crean su vecindario. Si yo lo creo, me quedo aquí sin monedas, no importa, no vamos a crear, le voy a ir a crear. Y aquí inmediatamente pues me está mostrando ya mi nuevo vecindario. Los miembros pues obviamente pues solo yo porque lo acabo de abrir. Podemos invitar a otras personas que se nos unan. Yo lo ideal es que si fuera ustedes y fuera nivel 10 y hasta ahora comenzara y no tengo así como familiares que jueguen High Day, yo me quedaría solo, como les digo, para probar cómo es el vecindario, cuántos derbis hay, qué tipo de derbis hay, cómo salen las tareas, cuánto me voy a tardar, porque resulta que algunas máquinas no tienen la misma velocidad que tienen otras máquinas de otros competidores.
Entonces, sí sería una desventaja para ustedes que entren a un derby, sobre todo un derby intenso, donde les pidan tareas de 320, etcétera, ustedes de pronto no lo logren hacer. Aquí Mr. Wiki nos da la bienvenida a un vecindario, nos dice que podemos charlar con los demás miembros de nuestro vecindario, pero también puedo quitar en los ajustes el chat. Entonces, si yo no quiero hablar con nadie o no quiero leer a nadie, o por ejemplo, es una buena alternativa, por ejemplo, para los menores de edad, los padres que están pendientes de sus hijos y tienen menores de edad y no quieren que lean el chat, se lo pueden desactivar para que ellos no lean el chat y simplemente jueguen en su granja y de pronto no tengan alguna dificultad con las charlas de los miembros, porque a veces las charlas pues pueden ser de diferentes tipos, o pueden entregar información confidencial, que aquí nos dice pues que no compartamos nuestra información personal entre todos, porque sí es importante que ustedes tengan pues esa seguridad de que no lo van a hacer. Y bueno, por ahora, esta es la información que tenemos del vecindario. Luego les hago otro pedacito explicándoles acerca de los derbis, del derby todo. Y pues hasta aquí llegamos en la parte del vecindario. Vamos a continuar entonces con el resto de niveles. Bien, luego de esto viene el nivel 11. Para poder pasar al nivel 12 vamos a necesitar 1180 XP, nos darán 3 parcelas nuevas, nos darán más decoraciones y un producto nuevo. El producto nuevo serán los huevos con bacon. Se harán en la barbacoa en un tiempo de 51 minutos a 60 minutos. Vas a necesitar 4 huevos y 2 tocinos con un valor de la tienda de 201 monedas. Nuestro nivel 12, para poder pasar al siguiente nivel, nos pide 1550 XP, nos dará un nuevo gallinero, una nueva moledora, un nuevo producto y más decoraciones. En otras cosas que nos dan en el nivel 12, uno es el segundo gallinero, que tiene un costo de 5 monedas y su tiempo de construcción es inmediato, y el otro es la moledora, que cuesta 3200 monedas. Bueno, y hasta aquí nuestro nivel 12. En estos niveles, pues son realmente muy sencillos y son muy rápidos de pasar, pero no les dejo tan extenso el video porque quiero en el siguiente nivel, que es el nivel 13, explicarles cómo funciona Tom, porque se viene Tom y ese sí va a estar un poquito más largo, entonces si lo adiciono aquí ya queda demasiado largo. Si llegaste hasta esta parte del video y aún no te has suscrito, suscríbete y dale like si te gustó, compártelo con todos tus amigos e invita a todos a que se suscriban y a darle like y a ver todos nuestros videos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.